Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo el video. Y bienvenidos al sexto episodio de Lumbrera en mi camino. Y este episodio lo hemos titulado ¿Cómo escuchar a Dios? Tremendo Tremendo tema. tema. Y tenemos un verso que nos va a acompañar, como siempre, este episodio. Y este verso está en Jeremías 29, del 12 al 13. Y dice así: Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Qué hermoso verso, qué hermoso verso, qué hermosa promesa Promesas, sí, del Señor. sí. Y como hemos dicho al principio, el título de este episodio, ¿cómo escuchar a Dios? Yo tengo para hacerte tres preguntas que después sé que me las vas a hacer a mí. Y la primera pregunta para hablar sobre este tema que tengo para hacerte es, en tu caso, ¿cómo has aprendido en tu experiencia personal a buscar y a escuchar a Dios de todo tu corazón? ¿Cómo has aprendido? Bueno, son muchos años desde que comencé a leer la Biblia Sí. y al principio simplemente uno eh, comienza a leer la Biblia, comienza con algún libro y comienza a leer y, y muchas veces no sabes diferenciar que Dios te está hablando o te está dando un mensaje para tu día ni nada de eso, sino simplemente te pones a leer. Y muchas veces también sucede que uno no entiende lo que está leyendo y no logra, digamos, entenderlo. Eh, es muy teórico todo al principio. Ujú. Y después, a medida que uno va pasando tiempo conjuntamente con la oración, o sea, no solamente la lectura de la Biblia, porque cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera puede discernir un mensaje de Dios. Ujú. Entonces, a medida que vos vas pasando tiempo, al menos en mi caso, pasar más tiempo, primero me acuerdo que comencé con 15 minutos, me empecé a leer mientras desayunaba 15 minutitos nada más, y después eso se fue ampliando cada vez más, después media hora, después una hora, hasta 2 horas, tratando de leer y de entender después el mensaje que Dios me quería decir Claro. para ese día. Pero fue un proceso de mucho tiempo y de que se logra con la oración y el dedicar ese tiempo, ¿no? Para estar con la palabra de Dios. Entonces, después de pasar ese tiempo, comencé a hacerle preguntas a Dios, Claro, situaciones claro, sí, sí, sí. que hemos contado en los anteriores episodios, cómo Dios nos ha guiado a tomar ciertas decisiones. Entonces, comencé a hacerle preguntas, Ujú. preguntas muy específicas y puntuales. Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Me acuerdo que una vez teníamos que viajar a Santiago a ver a mi familia y no sabíamos qué hacer porque no teníamos mucho dinero en ese momento, no andaba bien el auto y estábamos así como que no sabíamos qué hacer y entonces me acuerdo que en ese momento le pregunto a Dios si teníamos que viajar o no. Y me acuerdo que mi papá me había dicho que si el auto funcionaba mal, no vayamos. Claro. Pero yo tenía muchas ganas de ir y quería ir, quería ir. Entonces, en ese momento yo estaba estudiando, o sea, tenía, digamos, organizado de que cada día o elegía un libro de la Biblia
y lo leía todo el libro entero. Ujú. Y después elegía otro libro y lo leía entero. Y así iba haciendo mis momentos con Dios. Claro. Entonces me acuerdo que estaba leyendo el libro de Daniel en ese momento. Y cuando quiero abrir la Biblia, se me viene a la mente Proverbios. Que vaya a Proverbios. Proverbios, proverbios, proverbios. Y yo digo, pero si estoy leyendo Daniel, ¿por qué tengo que ir a Proverbios? Y se me venía a la mente, anda a Proverbios. Y fui al libro de Proverbios y, y abrí el versículo, abrí el libro y vi un versículo justamente donde abrí que decía, el justo, este, el justo obedece lo que le dice su padre y su madre. Ujú. Algo así decía el versículo, Claro, parafraseando, ¿no? fraseando decía eso. Que obedece a lo que dice su padre y su madre. Entonces me quedé, y me di cuenta que el Señor me estaba diciendo que no vaya porque mi papá me había dicho que el auto andaba mal. Entonces ahí dije, bueno, Señor, no voy a ir a Santiago. Claro, ahí fue la Porque era un capricho canción. mío, claro, es quiero, pero el Señor tenía otra cosa. Claro. No quería tampoco que nos pongamos en riesgo. Ujú. Entonces, fue en las primeras experiencias en donde vi cómo el Señor se encarga de comunicarse con vos, ¿no? A través de su palabra. Y utiliza, bueno, personas, situaciones para confirmarte lo que te estaba diciendo, ¿no? O lo que había. Sí, sí. A veces puede ser también una impresión y después te la confirma por medio de su palabra, por medio de una persona y vos después vas a la palabra de vuelta y te dice exactamente lo mismo que te Claro. dijo esa persona. Entonces, ahí está. Qué hermoso. Sí, siempre utilizo eso de corroborar con su palabra. Es Ujú. como que para mí em, mm, puede haber muchas formas, como hemos hablado, de que Dios se manifieste, no solamente a través de su palabra, también a través de de la naturaleza, Ajá. de las impresiones, de sueños, pero lo más importante para mí siempre es corroborarlo, confirmarlo a eso a través de la palabra de Dios. Al menos es mi forma Claro. que Sí, sí, tengo sí. para estar segura de que fue Dios el que me habla. Quien te habló no fue un sentimiento. Claro, no fue un mero sentimiento, porque Claro, no es nada de malo, como decía, irme a Santiago a visitar a mi familia, claro. pero puede ser un capricho, Ujú. puede ser algo que no es bueno para vos, entonces es Puede bueno ser que no consultar. sea todavía el tiempo que lo Claro, ha dispuesto. Dios nos dispuso el tiempo. Claro. Muchas veces queremos algo y decimos, porque Dios me está poniendo en el corazón hacer tal cosa, pero siempre es bueno corroborar con la palabra porque la misma palabra dice, engañoso es el corazón. Y Sí, muchas veces nos más que engañan todo. nuestros sentimientos. Me gustó. Yo te Ujú. conozco y sé que en tu experiencia personal, la palabra de Dios, abrir la Biblia, es el ancla segura de tu vida y cuando aparece un sentimiento ahí, vos te sentás y lees lo que el Señor te llevó, ¿no? Y me impacta cómo después se va cumpliendo eso que Dios te dijo, ¿no? Por medio de su palabra. Entonces, bueno, primero costó, pero nos han pasado tantas de esta forma que fuimos entendiendo que es la forma en la cual Dios eligió para comunicarse con nosotros. Es muy, muy lindo. Sí. Bueno, contame vos ahora. No, pará, yo quiero hacerte todas las preguntas. Me vas a hacer todas las Ya, eso voy a hacer las preguntas preguntas y porque, después yo las claro, preguntas a vos. claro, porque yo también voy viendo tu respuesta y yo ahí saco ya cómo armarlas yo a las respuestas. Bueno, no vale así. La segunda pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué obstáculos o ruidos suelen dificultar tu capacidad de escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo la has enfrentado? ¿Cómo los has enfrentado a esos obstáculos, a esos ruidos? Bien. Y bueno, uno de los obstáculos puede ser la rutina Ujú. del día a día. Cuando uno se rutiniza es muy peligroso porque eh, hay muchas cosas para hacer en el día y, y si uno pierde el foco
a Jesús en un día, es Chao. como, sí, es como que vuelves todo para atrás. Y cuesta volver a retomar la relación. Entonces, uno de los obstáculos fue ese. Y darme cuenta de repente que me olvidé de Dios en ese día, por más que uno haya estado un tiempo durante todo el día, hay ciertas situaciones que nos alejan de Dios. El mismo mundo, las mismas cosas que te pasan diariamente te suelen alejar de Dios. Claro. Y, y después otro obstáculo, eh, bueno, tus propios pensamientos. Uf. Propios pensamientos de el debiera, por ejemplo, el estar debiera haber hecho esto, debiera haber hecho aquello, Lo vería. debería, Ujú. eh, hubiera, todas esas cosas que se te vienen a la mente, la autoexigencia que uno se pone encima, Ujú. también es un obstáculo muy grande para oír la voz de Dios y el amor que Él tiene. Entonces, eh, muchas veces son obstáculos internos que son los más fuertes para mí. Ujú. Los obstáculos internos, los pensamientos, el auto boicot que uno se hace, ¿no? Ujú. Y obviamente externos también, externos de personas, de situaciones que nos sacan de nuestro eje, también son obstáculos que se presentan para oír la voz de Dios. Claro. ¿Cómo he hecho para superarlos? ¿Y cómo hago? ¿Y cuál es mi técnica o herramienta que utilizo? Orar, orar mucho, orar durante todo el día. No es que estoy de rodillas orando todo el día, Bueno, pero una vía de sí oración. una vida de orar constantemente, o de poner en mi mente el hablar con Dios. O Ujú. sea, en cualquier situación que esté, siempre decir, Señor, me pasa esto, ayúdame con tal cosa en el trabajo, cuando viajo en colectivo, en vez de estar, no sé, pensando en cosas, Ujú. a veces me doy cuenta que mis pensamientos se están yendo a temas o a situaciones y digo, ¿por qué no estoy orando? Entonces vuelvo a orar y a hablar con Dios y a hablar con Dios constantemente en mi mente. Claro. Entonces eso te mantiene enfocado en Él. Ujú. Y muchas veces también, como la única, no es la única, pero una de las formas que Dios tiene es a través de su palabra de comunicarse. Entonces, si te pasa algo durante el día y vos necesitas saber qué es lo que Dios quiere, muchas veces agarro mi celular y abro la Biblia y busco algún versículo y el Señor me habla y me guía en ese día, en esa situación. Entonces, eh, orando, digamos, orando Ujú. he superado, o no es que he superado, sino supero cada día, Cada vez que cada aparece. vez que aparece esos obstáculos, orando y leyendo su palabra. Y, y obviamente todos los días dedicarle un tiempo, que particularmente lo hago a la mañana, un poco tiempo, porque no tengo mucho tiempo, me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, Ujú. Sí. entonces no tengo mucho tiempo tengo mi tiempo justo y siempre el Señor me habla, entonces a la tarde le dedico más tiempo. Claro. Y en ese tiempo que estoy es em, donde el Señor le manifiesto todo lo que me pasó en ese día, le hago preguntas y tenemos como ese tiempo de calidad con Él, y ahí es donde Él me habla siempre y me da indicaciones Claro. y me responde las preguntas y bueno, entonces, y lo conozco cada vez más como en su carácter, ¿no? Claro, sí, 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 Y sí. siempre es lindo porque el Señor te habla a la mañana, siempre te prepara para una situación o linda o fea, Ujú. o determinada situación. Él te muestra qué va a pasar, como que te da fuerzas Ujú. Se y anticipa. se anticipa siempre a lo que va a suceder. Es impresionante, Sí, porque sí, Él sí, sí. te va mostrando, va a pasar esto, pasa aquello, y uno ya sabe lo que va a acontecer y cómo Él te dice que vas a salir de esa situación si es una situación difícil o complicada. Qué hermoso. Entonces, eso sería Y la oración y la sí, palabra. y la palabra. Em, me gustó una parte que vos dijiste que, antes de pasar a la tercera pregunta,
Me gustó en la parte que dijiste que a la mañana, como no disponés de mucho tiempo, porque te tenés que levantar tan temprano, Dios en su misericordia de igual forma se adapta a tu tiempo, es tan bueno Él, y te dice, en el poquito tiempo que vos tenés, Él de igual forma te habla, ¿no? Ujú. Y qué lindo que en la tarde reforzás, pero ya ahí te relajás, ¿no? Claro, ahí me Y relajo. ahí ya te encontrás con Él más relajadamente y incluso te anotás preguntitas, que yo siempre te veo, te anotás preguntitas para hacerte y Él te contesta las preguntas. Sí. Es muy loco eso. Yo lo veo y la verdad que he aprendido mucho de ella. Eh, y la tercera pregunta, ¿de qué maneras concretas Dios te habla hoy? Bueno, eso ya más o menos comentaste. ¿Y cómo podemos cultivar una vida sensible a su voz en el día a día? ¿Qué cosas tener en cuenta, no? Sí. Para esa sensibilidad. Sí, y antes que nada comentar que lo más feo que a uno le puede pasar en la vida espiritual es cuando crees que pierdes el discernimiento espiritual. O sea, crees que te confundes, crees que no estás escuchando bien la voz de Dios, Ujú. o Dios te dijo una cosa, me pasó muchas veces, Dios te dijo una cosa Claro. y vos estás expectante a eso y el tiempo capaz que era hasta determinado tiempo y no se cumplió lo que Dios dijo, pero en realidad siempre se cumple, Ujú. pero nada más que se cumple de una manera distinta a la que vos te estabas imaginando. Claro. Entonces uno empieza a perder, empieza como a desesperarse porque al menos a mí diciendo, entonces no entendí lo que Dios me dijo, entonces no tengo el Espíritu Santo, entonces eh, perdí mi ancla que es el Señor, ¿no? Sí, sí, Y es sí. una de las peores cosas o luchas que a veces tengo que después, ya con el tiempo, me di cuenta de que en realidad Dios tiene sus maneras Ujú. y no es siempre como uno lo piensa y de que siempre se cumple lo que el Señor me advierte o me dice, ¿no? Su palabra en situaciones determinadas o decisiones que hay que tomar. Entonces, es una situación que vale la pena comentarla, ¿no? Ujú. Y bueno. ¿Cómo, cómo tener así una relación con Jesús? Básicamente lo más importante para mí es dedicarle tiempo. Tiempo. O sea, realmente si Dios es importante para vos, si Dios es la guía de tu vida, creo que el tiempo que, que vos le dediques va a hacer la diferencia. Em, y aparte, cuando uno se acostumbra a eso, es como que si no lo haces te falta algo. Es impresionante, te Sí, falta. claro, como un ejercicio, ¿viste? Cuando vos Sí, salís a correr, poner y lográs el hábito de todos los días, y hay un día que no corres, es como que te falta algo, ¿viste? sí, como que te falta algo. Ujú. Entonces, es esa necesidad que tienes de oír su voz, Ujú. de su guía, o de entender una situación que te ha sucedido que no la entiendes y él siempre te la explica, te la muestra. Y pensar de que él anteriormente, en las épocas, en la antigüedad, se comunicaba en voz audible, o sea, se comunicaba con sus profetas y Ujú. les decía y les hablaba y bueno, ahora por nuestro pecado también, porque tampoco estamos, eh, digamos, no podemos Soportar. soportar la gloria de Dios, nuestro cuerpo Claro. a esta altura de tantos siglos que han pasado de pecado, Ujú. Dios de todas formas se manifiesta y seguramente hay personas que tal vez escuchen la voz de Dios de manera audible, ¿no? Ujú. Pero Conocemos a sí, una amiga. sí, 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 hay personas que sí, que lo pueden resistir, que tal vez su sensibilidad les permite, Claro. o también personas que Dios se les revela por sueños, Ujú. como te pasa más a vos que a mí. Entonces, es eso, pero principalmente es dedicarle tiempo, porque si él es importante, apartar todos los días, porque un día que no lo hagas es como que vuelves para atrás, Sí. todo vuelve.
Totalmente. Entonces todos los días dedicarle tiempo y tiempo de calidad, o sea, atendiendo, tratando de discernir y de compartir con él en ese momento, que sea lo más importante que tengas en el día, ¿no? Sí, sí, sí. Que para mí lo es, digamos. Ujú. Y cómo cultivar una vida es... Y era, claro, cómo cultivar una vida sensible. Cómo cultivar una vida sensible. A eso vos. Y bueno, además de dedicarle tiempo, tenemos que ejercitar nuestra humildad. Ujú, Es decir, porque muchas veces nuestro problema es querer hacer nuestra propia voluntad. ujú, Y Dios tiene otras maneras. Dios obra totalmente diferente a lo que uno se imagina y muchas veces nuestro ego tiene que ser aplastado, porque muchas veces nosotros queremos algo y Dios nos dice, no, esto no, pero te da otra cosa y te da ujú. otra cosa mucho mejor de la que vos te imaginabas o esperabas. Entonces, si nosotros no somos humildes, es decir, si nosotros eh, no queremos hacer la voluntad de Dios porque creemos que la nuestra es mejor, Ujú. ahí se dificulta el tema. Claro, Porque si vos realmente amas a Dios, vas a querer hacer su voluntad. claro, Pero para amar a Dios, tienes que conocerlo. claro. Y para conocerlo, tienes que pasar Tiempo. tiempo. Y pasar tiempo y Tenés que pasar, decidir. claro, decidir pasar tiempo, que en este mundo de tantas cosas, tantas actividades que tenemos, la rutina, el hacer, que es algo que está instaurado ahora en la sociedad, que la productividad, la proactividad, que cuanto más hagas cosas, más exitoso sos. Ujú, Entonces, en esa vorágine, obviamente no podemos escuchar la voz de Dios. ujú, Por eso también Dios nos dice que nos salgamos de la ciudad, que estemos en la naturaleza, porque todo eso ayuda a un entorno espiritual y en donde vos puedes escuchar la voz de Dios, puedes ser sensible a lo que Él te diga. También está la alimentación, que yo también la he implementado y la alimentación es impresionante cómo te, te desembota la mente, claro. te aclara el panorama, te da otra visión y te da esa percepción, ese discernimiento, esa sensibilidad que vos sabes que Dios te está hablando, o sea, sabes que Dios te dice tal cosa y para determinada situación, capaz que yo te leo el versículo y vos me dices, pero no te he dicho eso del Señor, es como que Sí, sí, lo sí. entiendes y bueno, pero, pero en ese caso, es así, es tratar de, de pensar que si nosotros no nos enfocamos en eso, en pasar tiempo con Dios, en estar en un entorno en donde no nos afecte, vamos a tener mayor sensibilidad a Él y Ah, vamos a poder escuchar realmente la voz de Él. así es, así es. Bueno, ya no tengo nada que decir, ya pues lo dijo todo ella. Em, pero bueno, para no ser tan extensos. Bueno, vos me tenés que hacer las preguntas, si no es como que hablo vos. Si no es como que hablo solo. Yo Bueno, me quedo así y vos preguntame. ¿quieres que te pregunte a vos? Claro, claro, porque. ¿Quieres que te haga una pregunta general así para que toques todos estos puntitos que quieras? Y no, me va a venir bien que me preguntes una por una. Pero voy a tratar de ser más simple, más. Bueno, bueno. O sea, no. No digo por el tiempo, que no sé cuánto Sí, sí, tiempo sí, sí, tenemos. sí. ¿O quieres que lo dejemos para después? No sé. No, no, hablemos del tema. Es Bueno, que voy tenemos a sacar las todavía. Siempre preguntitas más que nada aquí. por la memoria del cedo, así que. Bueno. Bueno, la pregunta, la uno, A ver. era ¿cómo has aprendido en tu experiencia personal a buscar y escuchar a Dios de todo corazón? Bueno, en esa pregunta yo respondo lo mismo que vos dijiste. De hecho, aprendí de vos, porque yo soy una persona que soy muy emocional. Entonces, em, a mí me costaba mucho discernir la voz del Señor, porque se me mezclan las emociones y bueno, realmente es complicado para una persona emocional a veces distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de mi propio corazón, por así decirlo. Sí, Entonces, lo que me ayudó mucho a mí fue poder destinar tiempo todos los días a eh, darle al Señor su lugar, el lugar que Él se merece.
las primicias de la mañana. Las primeras horas cuando vos te levantás, o lo que vos tengas del tiempo, la mañana, eh, hablar con él, como un papá, él está esperando. Y decirle, ¿cómo estás, señor? Buenos días. Yo muchas veces le digo, ¿cómo estás, señor? Vos siempre debes estar bien, obviamente, porque sos el señor. Ujú. Pero me gusta decirle cómo está porque me ayuda a tenerlo, a sentirlo más cerca, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿cómo están, señor? Buenos días. Eh, bueno, en esta mañana me levanté muy cansado, por el que le hablo, oh, vale, me levanté bien, o viste el sueño que tuve, qué feo el sueño que tuve. Bueno, y ahí me desahogo con él de lo que quiera decirle, como que desemboto ahí la mente de lo que me está haciendo ruido, y ahí ya empiezo a orar. Bueno, señor, me predispongo, ¿no? Me predispongo a escuchar su voz y Señor, guíame. Y yo entiendo por medio de la fe, entiendo que cuando luego de orar, abro la Biblia a donde el Señor me dirija, va a hacer lo que Él en su voluntad así lo quiso para ese día, y leo las dos hojas que tengo al frente. Si es un capítulo que implica girar la página y tiene una conectividad en el tema, sigo leyendo. Eso es algo muy personal, muy personal. Sigo leyendo todo el capítulo. A veces me leo un capítulo entero porque todo tiene que ver con todo en ese capítulo. Entonces armo toda la idea, entiendo más en profundidad lo que Dios quiere mostrarme en ese día. Y siempre me pregunto, y eso lo fui aprendiendo, me pregunto qué es lo que puedo conocer de mi padre en eso que estoy leyendo. ¿Qué es lo que me muestra aquí de su carácter? ¿Y de qué forma puedo aplicar lo que aquí está pasando a mi vida en el tiempo presente, en el hoy, ¿no? Sí, Entonces, esas son las formas que tengo en mi caso que me van ayudando más a comprender y a escuchar la voz de Dios. Y curiosamente, en el día, muchas veces me ha pasado que el Señor, como te pasa a vos, que te advierte de algo que va a pasar en el día y a la tarde lo experimento. Y digo, ah, Señor, con razón me dijiste esto a la mañana porque justamente iba a pasar esto, ¿sí? ah, sí, sí, sí. Y también, bueno, no es solamente en la mañana, estar todo el día charlando con él en los tiempos que vos tengas. Yo siempre hago una técnica que por ahí te puede servir. ¿Viste cuando vos agarrás en los tiempos muertos, agarrás el celu y te entras a Instagram o a YouTube, no sé, a donde vos te entres? Cuando vos agarras el celu y le estés por entrar a Instagram, siempre pregúntate, ¿realmente necesito ver esto ahora? ¿O puedo abrir la Biblia? Descargar la aplicación de la Biblia. Y ya sé que quizás te suene como algo raro, porque quizás no estés acostumbrado a leer la Biblia. Pero probalo, probalo y te aseguro que va a empezar a cambiar tu mente. Ir reemplazando esos pequeños hábitos que uno tiene, esos hábitos hormigas, ¿viste? Ir reemplazando con la palabra de Dios en esos micro momentos te va a ayudar a mucho a estar más conectado con Dios. Es como estar en una constante apertura de corazón hacia Él, ¿viste? Como estar predispuesto a lo que Él quiera decirte en mayor medida, en mejor manera cada vez más. Y charlar con Él, por ahí, qué sé yo, no sé. A veces no sabes qué hacer de comer. Y, Señor, ¿qué podríamos hacer de comer? A veces te surge la idea, Sí, sí, impresionante. a veces hay que escarbar más. Y por ahí, eso es una tontera para quien no crea en Dios, pero por medio de la fe podemos entender que son todas formas de estar conectado a la vida, ¿no? Estar conectado Claro. al Señor. Así es. Bueno, muy linda respuesta. Como Eh, que hice spoiler, yo hablé por vos. Ah. Bueno, y la segunda pregunta dice, ¿qué obstáculos o ruidos suelen dificultar tu capacidad de escuchar la voz de Dios y cómo lo has enfrentado? Los obstáculos y los ruidos. Bueno, los obstáculos y los ruidos principalmente, primero son las emociones, ¿no? Como yo hablé, las emociones en mi caso. Las emociones creo que es un obstáculo y un ruido bastante importante que yo tengo todo el tiempo y trato, digo trato porque realmente es una lucha que yo tengo y gracias al Señor Él me da la fuerza para hacer adelante. Trato de aferrarme a su palabra y no vivir tanto en las emociones, sino Ujú. aferrado a su palabra. Por ejemplo, a veces pienso que Dios está enojado conmigo.
a veces lo pienso, ¿no? Me pasa eso, a veces tengo algo que hice mal, me siento culpable por algo y siento que Dios está enojado conmigo. Y estoy todo el día ahí machacándome la cabeza pensando que Dios está enojado conmigo. Y me acuerdo de Nahum, ¿no? Nahum 7. 1:7. Y siempre lo resumo en Dios es bueno. Ujú. Dios es bueno. Y, y me pongo a meditar un poco más en el amor de Jesús, que dio su vida por mí, su sacrificio. Me pongo a meditar a veces en el Calvario, en el Getsemaní. Me pongo a meditar, lo observo, trato de gestar mi imaginación y lo observo en la cruz. Y todas esas cosas echan por tierra todos esos sentimientos intrusivos que a veces quieren robarte la paz de tu tiempo presente y son como esos pensamientos que te acusan por haber hecho algo mal o no haber hecho algo que deberías haberlo hecho. Entonces la palabra de Dios realmente a mí me ayuda mucho a confiar más en el carácter de Dios, en quién Dios dice ser, más en eso que en mis pensamientos y que en mis emociones, ¿no? Bien. Eso es los obstáculos y los ruidos, ¿no? Eh, y después el tiempo, claro, el tiempo. El tiempo, destinarle tiempo al Señor. Y, y la organización. La organización es algo que me cuesta actualmente muchísimo, lo confieso. Es necesario hablar de nuestras debilidades. A mí la organización me cuesta un montonazo, pero trato de aferrarme a la palabra del Señor para no estarme culpando todo el tiempo por ser mal organizado. Y entiendo que es un proceso en el cual uno va madurando y cada vez va creciendo en eso. Y trato de ser un poco más paciente. Digo, tengo que ser un poco más paciente conmigo porque si no, no tiene sentido. Jesús es paciente conmigo. ¿Por qué yo no voy a ser paciente conmigo mismo? Entonces, bueno, ahí va un poco Esos esos. serían los Ujú. obstáculos. Y la última pregunta, ¿de qué maneras concretas Dios te habla hoy y cómo podemos cultivar una vida sensible a su voz en el día a día? ¿Que Me, lo dijiste? sí, lo dije. Por medio de su palabra, él, yo creo para mí, en mi vida personal, creo que es la manera más clara en la cual Dios me habla. Porque después puedo soñar algo, puedo sentir algo, pero eso no lo di tanta atención o tanta bolilla, ¿no? Me aferro más a su palabra en las mañanas, en las tardes y en cuando tengo la necesidad Dios te pone la necesidad de leer su palabra, ¿viste? Sí. Y vos ahí tenés que hacerle caso. Entonces ahí te vas a la palabra del Señor. Y ahí él tiene algo para decirte. Em, la palabra de Dios creo que es la clave. La clave de poder entender más a Dios, ¿no? Y no confundirte. Y cómo, la otra pregunta, ¿cómo era la otra que decía? ¿Cómo podemos cultivar? Bueno, eso sería una vida sensible a su voz. Eso me encanta. ¿Cómo podemos cultivar una vida sensible? Primero, tiempo. Hay mucho ruido en la vida que vivimos, así que tenemos que desconectarnos del celular. Tenemos que estar menos con el teléfono y más con la Biblia abierta. Parece que quizás suene como un poco anticuado lo que estoy diciendo, pero probalo y te vas a dar cuenta que te vas a desembotar de toda la información, todo el contenido permanente que las redes sociales tienen para embotar tu mente y llenarte de las cosas que el mundo tiene, ¿no es cierto? Eh, las redes sociales, por ejemplo, bueno, ya sabemos que el scroll, ¿viste? Está... vi un estudio muy interesante, no me acuerdo en dónde lo hicieron, pero me acuerdo que me encantó. El scroll te altera la mente y hace que vos, luego de scrollear, ¿no? Te sientas como vacío, como un sin propósito, o como que la pasaste bien, pero a su vez no, como que te sentís como raro. Eso es la embotadura, ¿no? Entonces es como comer comida chatarra, no te nutre, no te lleva a ningún punto, te deja saciado por un rato, pero después querés más, más y más y más. Entonces, usar menos el celu o saberlo usar, ¿no? Saberlo usar. Poner tiempos cortitos, tiempos controlados de uso, si vos querés estar en las redes sociales, poner tiempos controlados, ¿no? Controlar mucho eso. Eh, la vida que tenemos acá es hermosa, gracias a Dios. Estamos en una casa, estamos muy retirados de la ciudad.
también buscar espacios alejados del ruido, literal, para que vos puedas conectarte con el ruido de la naturaleza, ¿no? De los pajaritos, de la sencillez de la vida en el campo, más alejado de la ciudad. Eso te conecta mucho con la creación. Y la creación revela el carácter de Dios, así que ahí estás todo el tiempo viendo lo que Dios hizo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos algo más sensible? Bueno, a mí me gusta mucho cantar, así que por ahí suelo agarrar la guitarra y me pongo a cantarle al Señor, y eso me ayuda a estar más sensible a su voz. Eh, y claro, pero una permanente conversación con Él, conversar de todo. Él es nuestro amigo, Él está con el corazón abierto todo el tiempo. Si vos le charlas permanentemente de tus cosas, Él siempre te está escuchando. Y el hecho de hablarle a Él de todo lo que te pasa es nada más y nada menos que el acto más sencillo que vos tenés de abrirle el corazón permanentemente a Él. Entonces te mantiene conectado a Él, ¿no? Esas son las cosas que podría decir. Qué lindo, hermoso. Perdone Creo que que nos extendimos bastante, che, sí, pero bueno, daba el tema. daba el Es tiempo. muy importante. Sí. Así que bueno, ahora vamos a cerrar porque ya hablamos todo. Ya hablamos demasiado. Demasiado. Podríamos hablar más, pero bueno. Sí, sí. Y Eh, disculpe que yo se un poco apurado, pero era para que sea un poco más cortito el video y no sea tan tan extenso. extenso. Así que disculpen si hablé un poco acelerado, pero únicamente fue por ese motivo, nada más. Así que tenemos para compartir con ustedes un versículo que va a leer Marce, Así es. que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Ujú. eh, y bueno, vamos finalizando. Y antes de leer el versículo, queríamos decirles una preguntita para que lo dejen en los comentarios, que dice así: si escuchar a Dios puede cambiar tu historia, tu familia, tu eternidad, ¿qué vas a hacer diferente desde ahora para darle espacio a su voz? Comenten ustedes qué van a hacer diferentes, qué propuestas tienen para poder ser más sensible a la voz de Dios. Y nosotros vamos a orar por ustedes, si lo dejan en los comentarios, para que nosotros oremos y así los podamos ayudar a través de nuestra oración también, para que puedan experimentar ese amor que Dios tiene para darnos a nosotros. Y se me ocurre que podrías poner en los comentarios, ¿viste? Podrías poner, yo estoy dispuesto a disminuir, poner el tiempo de las redes sociales y reemplazarlo por un tiempo de lectura de la Biblia, ¿no? Sí, Y como un desafío. un desafío. Está buenísimo eso, ¿no? Podrías considerarlo, ¿por qué no? No perdés nada. Así es. Así que bueno, vamos a leer este verso. Para esto finalizamos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Amén. Qué hermoso verso. Si se humillara mi pueblo. La humillación es el acto que nosotros podemos elegir tener y, y es cuando reconocemos que Dios es Dios. Le damos el lugar que Él se merece tener Así en es. nuestras vidas. Y decimos, Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor. Así como vos me conocés, con todos mis errores, con todas mis flaquezas, mis debilidades, acá estoy, Señor. ¿Y qué va a pasar ahí cuando sucede ese reconocimiento de tu debilidad y reconoces que ya solo no podés? Dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es interesante acá,
Porque acá habla de que no solamente es buscar su rostro y reconocer tu debilidad, reconocer tu necesidad de Dios, sino estar dispuesto a cambiar, a pegar un volantazo en tu vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Escucha, mira, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso. ¿Cuál es la tierra de nuestra vida? Nuestro corazón. Ahí es donde mana la vida, donde salen todas las buenas o las malas cosas. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando reconozcamos a Dios por quién es y estemos dispuestos a, como dije recién, ¿no? A pegar un volantazo en nuestra vida, cambiar de dirección y estar dispuestos a hacer su voluntad, lo que Él tiene propuesto para nosotros, para vos, para mí, para Vicky. Así que bueno, no sé si algo te queda para decir. Eh, no, agradecer como siempre a todos los que nos escuchan, a los que están haciendo donaciones a este ministerio nuevamente, porque estamos muy agradecidos por el apoyo, por todo lo que nos ayudan y nos incentivan a seguir adelante y, y bueno, a seguir compartiendo el amor de Jesús. Así es, así es. Yo me uno a lo que hizo, dice. Me siento agradecido. Agradecido también, lo quiero repetir, porque lo tengo en el corazón. Agradecido por toda la gente, todos los amigos y personas que van escuchando este ministerio y van colaborando y van ofrendando conforme a lo que en el corazón van teniendo para con el ministerio. Y quiero que sepan que todo lo que ustedes pasan ofrendando al ministerio no es para nosotros, es para Dios. Porque sus ofrendas hacen posible que nosotros podamos seguir en este camino. Y que esto que es de Dios siga creciendo, siga avanzando de forma creciente. Así que gracias de Muchas corazón. gracias. Bueno, hemos llegado al fin. Qué hermoso tema. Te invitamos a que busques al Señor, que te humilles. La palabra humillar suena feo, pero entender la humillación desde darle lugar a Dios que se merece en tu vida. Y estás dispuesto a obedecer su voz. Estás seguro que todo va a salir bien y mejor de lo que pensabas. Amén. Esperamos que te haya gustado este episodio y te esperamos en el próximo. Y deseamos que Dios te bendiga muchísimo. Amén. ¡Chau, chau! Chao, chao.